Y comenzamos con todo lo que tiene que ver con la guerra en Medio Oriente. Este segundo día para nosotros, luego del ataque entre Estados Unidos e Israel, con la intención de desactivar el régimen iraní. Mucha incertidumbre a lo largo de toda la jornada. Veíamos algunas imágenes de lo que había sucedido recién en horas de la noche. Los medios oficiales iraníes confirmaron la muerte de Khamenei y también al mismo tiempo empezábamos a ver las reacciones y las represalias por parte de Irán, no solamente con Israel, donde estuvieron bombardeando y siguen bombardeando, sino con varios países de la región. Bienvenidos mis hermanos nuevamente a su canal Geopolítica Profética. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Nos encontramos en un momento histórico, en un punto de inflexión, en la antesala de lo que será el último gran conflicto, la última gran batalla entre el bien y el mal. Como ustedes han podido ver y escuchar en el intro de nuestro vídeo, donde se ha presentado este informativo que señala este acontecimiento que se ha dado en las últimas 48 horas. Y nos referimos al conflicto entre Irán, los Estados Unidos de Norteamérica e Israel. Esto está tomando en las últimas horas una configuración donde cada vez hay más protagonistas involucrados en este conflicto. Tenemos las naciones circunvecinas de Irán, el caso de Arabia Saudita, de Bahrein, de los Emiratos Árabes, de Jordania y otros estados más de la región que han sufrido los efectos de este conflicto, ya que estos países albergan bases militares de los Estados Unidos y han sido atacados. También hay otros actores que pretenden involucrarse en esto, como es el caso de Francia y Reino Unido. Ya de hecho, en el día de hoy, una base francesa en la región ha sido atacada por Irán. Y su líder, el ayatolá, ha sido eliminado, al igual que una parte de los dirigentes de ese país. El mundo se encuentra, mis hermanos, en un punto de no retorno. Este conflicto, si ya Dios lo ha determinado así, y de acuerdo a las profecías, podría ir escalando, mis hermanos, y traer como consecuencia grandes afectaciones a la economía mundial, al comercio y a todo lo que es el mundo comercial. La energía que pasa por el estrecho de Hormuz representa el 20% del consumo mundial y ese estrecho ya ha sido bloqueado. Hoy tres embarcaciones han sido atacadas y esto puede traer consecuencias terribles en el mundo que pueden afectar a todos los países del globo. Vamos a hacer un análisis a partir de las Sagradas Escrituras, del Espíritu de Profecía y de la orientación que recibieron esos grandes hombres de Dios que el Señor levantó al inicio del movimiento adventista. En este caso, vamos a utilizar el libro Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, este pionero adventista que dice el Espíritu de Profecía que fue guiado por Dios para que sus escritos en relación a la profecía de Daniel y Apocalipsis se mantuvieran como una orientación hacia la verdad hasta el tiempo del fin.
mis hermanos, es importante indicar que debemos ir a las sendas antiguas, que es donde se encuentra la verdad de todas estas cosas. Y es importante que nosotros vayamos a las raíces, a la senda antigua, para poder extraer la verdad de todos los acontecimientos proféticos y poder discernir las señales de los tiempos que se están dando hoy día y los acontecimientos, ¿verdad?, que nos afectan de una u otra manera. Es importante, mis hermanos, que usted nos apoye. ¿Por qué le digo esto? Eh, Lamentablemente, el algoritmo de YouTube, pues, últimamente no nos recomienda nuestros vídeos. Y hay una política en estos últimos días de censura y de control, donde no solamente nuestro canal ha sido afectado, sino muchos otros canales que inclusive no son canales religiosos, sino canales informativos, porque hay un gran control de la información. En todo conflicto, mis hermanos, hay un dicho popular que dice que la primera víctima de una guerra o de un conflicto es la verdad. Y definitivamente que Jesús indicó y hizo una advertencia acerca de esto. Cuando él habló del tiempo del fin, lo primero que dijo en Mateo 24:4 fue lo siguiente: mire que nadie os engañe. Y sucede, mis hermanos, que hoy día los Estados Unidos de Norteamérica, que es la primera potencia del mundo y que está señalada en el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante, como una potencia que junto con el papado iban a prevalecer en el tiempo del fin para la imposición de la marca de la bestia, tiene una característica muy especial, y es que es una potencia donde prevalece el engaño, la manipulación, donde la mentira y la difusión de informaciones tergiversadas a conveniencia de sus políticas es lo que prevalece. Y efectivamente, en estos últimos días, mis hermanos, la mayoría de los medios de comunicación social y las redes sociales están dominadas por el imperio norteamericano, y no es de extrañar que haya controles, porque no les conviene que la verdad sea difundida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer, mis hermanos, es recomendar este vídeo. Usted personalmente recomiéndelo a sus amigos, a sus familiares, a los hermanos de iglesia, difúndalo, y así se puede ir encadenando, ¿verdad?, y hacer viral este vídeo. También dele like, haga comentarios y llegue hasta el final. No se salga del vídeo a los pocos minutos, llegue hasta el final, porque todo eso nos ayuda para que este mensaje llegue adelante. Y es triste ver, mis hermanos, que son muy poquitos los canales adventistas hoy día que están hablando de la situación que se está dando en el Medio Oriente. ¿Y sabe por qué? Porque no quieren ir a la senda antigua. Entonces, las profecías se les va de las manos. Y esto es triste. Bien, mis hermanos, sin más preámbulos, yo quiero invitarles a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos el privilegio que nos das de estar aquí en tu presencia y de llevar este mensaje a muchas personas. Te pido, Padre, que el Espíritu Santo nos oriente a la verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces del libro de Apocalipsis, que es nuestro texto base, capítulo 16, verso 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Mis hermanos, lo que estamos viendo hoy día, que está aconteciendo en el Medio Oriente, no es más que el preludio de lo que será la batalla de Armagedón. Lógicamente que la batalla de Armagedón tiene una parte espiritual, y es esa batalla entre el bien y el mal, donde la bestia y su imagen atacan al remanente de Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es una batalla donde los que tienen la marca de la bestia están
en oposición a los que tienen el sello de Dios vivo. Pero también el Armagedón tiene un aspecto literal, un aspecto de conflicto político, geopolítico, económico, militar en el mundo. Y nos referimos a las batallas entre las naciones. La sierva de Dios dice que cuando se derrama, cuando se toca la séptima trompeta, dice que las naciones se airaron. Y el airar de las naciones, mis hermanos, no es más que los conflictos entre naciones, o los conflictos que hay, no solamente económicos, sino también geopolíticos y militares. Por otro lado, encontramos que la ira de Dios se va a derramar sobre el mundo. Cuando Cristo venga, mis hermanos, el Señor va a destruir a los que destruyen la tierra. Y el mundo entrará en esa gran batalla de Armagedón. Pero el Señor le pondrá un fin a todo esto, porque el Señor aparecerá en las nubes de los cielos y destruirá a los impíos con el resplandor de su venida. Pero veamos entonces qué nos dice el libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, refiriéndonos a esto para discernir lo que está pasando en Medio Oriente. Dice acá, la batalla de Armagedón. Puede preguntarse cómo quedará preparado el camino de los reyes del Oriente por el secamiento o consución del poder otomano. La respuesta es obvia. ¿Para qué se ha de preparar el camino de estos reyes? ¿No es para que suban a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso? ¿Dónde se ha de pelear esta batalla? Dice Uriah Smith. La respuesta del profeta es que los que pelean esta batalla serán congregados en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este nombre proviene del antiguo valle de Megido, donde en tiempos del Antiguo Testamento se riñeron tantas batallas decisivas. Según lo que atestigua la historia acerca del nombre de Armagedón, dice Lyman Abbott en un diccionario de conocimientos religiosos, este nombre se da a la gran llanura de la Palestina central que se extiende desde el Mediterráneo hasta el Jordán y separa las sierras del Carmelo y de Samaria de las de Galilea. Es la antigua llanura de Megido, el Armagedón de Apocalipsis capítulo 16. Así que para los adventistas del séptimo día, de los días de la hermana White, entre los días de los pioneros adventistas, el Armagedón se iba a dar en un lugar literal. Y es precisamente en lo que aquí se señala que es una gran llanura de la Palestina central que se extiende desde el Mediterráneo hasta el Jordán, o sea, en las tierras del actual Israel. Muy bien, aquí usted puede ver, mis hermanos, a la mano izquierda, una fotografía del lugar geográfico al cual se le llama Megido y donde está profetizado que se va a dar esa batalla entre naciones. Admitiendo, dice acá Uriah Smith, que Megido era la clave militar de Siria y que dominaba los caminos del cercano oriente, el lector tendrá sin embargo interés en saber por qué. Además de la declaración profética directa de que la batalla final se peleará allí, ¿verdad? En Megido, esta región haya de ser escogida por las naciones de la tierra como escenario del último gran conflicto. Importante esto, mis hermanos, una batalla literal, así lo creían nuestros pioneros adventistas. Lamentablemente hoy día los modernos adventistas, los teólogos, no creen eso, creen otra cosa que Dios no reveló. Y la verdad de Dios es verdad ayer, hoy y lo será siempre. Dios no cambia. Así que si Dios le reveló a su pueblo adventista al principio de que la batalla de Armagedón se iba a dar en un lugar geográfico literal allá en Palestina o la actual Israel, mis hermanos, esa revelación de parte de Dios seguiría siendo verdad hasta el final. Pero el enemigo se ha encargado de tergiversar estas cosas y de crear una nueva teología, una nueva escatología. Y hoy día, mis hermanos, es triste que la mayoría de los predicadores están dando una falsa profecía, están dando un sonido incierto a la trompeta con la tea satánica de la falsa profecía. Seguimos adelante. Usted puede ver aquí a la mano izquierda
un mapa antiguo, ¿verdad? Donde ahí está señalado el lugar que se llama Megiddo. Y dice acá Urias Smith: para responder a esta pregunta lógica, sometemos las conclusiones de otros escritores cuyos años de investigación acerca de las razones sociales, económicas y políticas que inducen a las naciones a pelear lo hacen acreedores a nuestra consideración. Note usted, y lo hemos aquí marcado en azul, mis hermanos, que las razones por las cuales se va a pelear esa última batalla de Armagedón tiene que ver con por motivos económicos, políticos, sociales. Y también en otras partes, mis hermanos, los pioneros adventistas, inclusive Uriah Smith, señalaban que también por motivos religiosos. Porque hay que recordar, mis hermanos, que en esa región de Palestina o de Israel convergen las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Ahí convergen el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Y los tres tienen ambiciones de apoderarse definitiva y permanentemente de ese lugar y especialmente de Jerusalén. Por eso fue que se dieron las cruzadas en la Edad Media, porque la Iglesia de Roma pretendía establecer la sede papal en Jerusalén, pero sucumbieron ante el poder musulmán. Y desde 1948 hacia acá, nosotros vemos que se estableció el Estado de Israel, donde el judaísmo ahora reclama y ha establecido su capital en Jerusalén. Pero los musulmanes no han claudicado o no han dejado a un lado sus pretensiones de establecer a Jerusalén como una ciudad musulmana. Y vemos el caso, por ejemplo, del Imperio Turco Otomano. Erdogan, el presidente turco, ha manifestado, y hoy es claro y es común encontrar en las informaciones, en los noticieros y en las declaraciones oficiales las pretensiones de Turquía por apoderarse de Jerusalén. Y esto es profético. Entonces, los motivos de esta situación que hay de estos conflictos que hay en Medio Oriente, dice Uriah Smith, es por razones sociales, económicas, políticas. Y vamos a desglosar eso, y también religiosas. Con la caída de la soberanía otomana, o sea, del Imperio Turco, se volverá a suscitar la eterna cuestión de la posición del Asia Menor, o sea, el Asia Menor viene siendo prácticamente el Medio Oriente, del cual estamos viendo hoy los conflictos en ese lugar. Esa tierra es el corredor entre Europa y Asia, a lo largo del cual han pasado la mayoría de los conquistadores europeos que invadieron el Asia, con la sola excepción de los rusos y la mayoría de los conquistadores asiáticos que invadieron a Europa. Note usted, mis hermanos, que esa es una tierra que de hace siglos viene siendo objeto de ambiciones y de conflictos, porque esa tierra, mis hermanos, del Medio Oriente, especialmente en Israel, allí, aparte de que convergen las tres grandes religiones monoteístas, también conectan, es la conexión entre el Oriente y el Occidente, entre Europa y Asia, y las rutas comerciales son muy importantes para poder dominar las grandes potencias lo que es la parte económica. Y vamos a ver aquí lo que dice Uriah Smith en su comentario, lo que sigue diciendo ante esta situación. Dice: debido a que el territorio durante tanto tiempo ocupado por los turcos, ¿verdad?, domina las grandes rutas comerciales de tres continentes. ¿Por qué él dice eso? Porque Turquía dominó por muchísimos años esa región de Israel y de Medio Oriente y de Palestina, donde hoy se están dando estas guerras. Los turcos dominaron esa parte. Entonces dice que esto fue ocupado por los turcos y que en esa región, dice, las grandes rutas comerciales de tres continentes convergen.
fue siempre codiciado por cuantos ambicionaran llegar a ejercer el dominio mundial. El descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en el cercano oriente ha aumentado enormemente el deseo de las naciones por poseer el Asia Menor y la región regada por el Éufrates. En verdad, el descubrimiento de que las palabras de Job 29:6 y la piedra me derramaba ríos de aceite no era una hipérbole, sino una verdad literal, dice aquí Uri Smith. Ha inducido a toda nación de primera categoría a reconocer que esos yacimientos de petróleo, allá en el Medio Oriente, ¿verdad?, por su parte bien comparables a los del hemisferio occidental, constituirían una posesión inestimable en las manos de los que quieran dominar el mundo comercial y militar. Y esto es lo que ha movido, mis hermanos, a los Estados Unidos e Israel a este grande conflicto. No crean que es que porque los Estados Unidos quiere llevar una democracia a Irán. No crean ustedes que es porque se ha condolido de que se han habido víctimas que han muerto a causa de las protestas. No crean ustedes que es por asuntos de moralidad o de bienestar. No. Los Estados Unidos es una bestia, mis hermanos, engañosa que habla como dragón y simplemente lo que ellos quieren es el poder mundial y dominar, en este caso del Medio Oriente, los recursos energéticos de petróleo y gas y también dominar las rutas comerciales. Y tienen ahora la rivalidad con China y con los rusos. Y especialmente con China, porque ustedes saben bien, mis hermanos, que China ha establecido lo que se llama la ruta de la seda. Y vamos para allá, para que ustedes vean por dónde iría a pasar esa ruta de la seda, donde los chinos podían comerciar a través de esa ruta directamente con Europa y luego con el mundo. Mire por dónde pasa la ruta de la seda. Aquí ustedes lo ven en este mapa, la ruta de la seda de China, que viene desde el oriente, ¿verdad? Y pasa por Irán y luego sigue por Turquía y luego pasa a los países europeos. Esa ruta viene desde China. Y ese es el conflicto ahora que se tiene con Irán, porque Irán tiene un gobierno que es adverso a los intereses de los Estados Unidos e Israel en relación a sus planes con las rutas comerciales y también con el control de la energía, de petróleo y de gas. Hay que recordar, mis hermanos, que para China, Irán y el Medio Oriente es muy importante para que le provean petróleo y gas, ya que China no es un país que está caracterizado por tener grandes yacimientos de recursos energéticos de petróleo y gas. Entonces, esta parte es muy importante para China. Entonces, esa rivalidad que hay entre Estados Unidos y China ahora lleva a este conflicto, Pero, ¿cuáles son los planes de los Estados Unidos? Los planes de los Estados Unidos e Israel es entonces establecer otra ruta diferente a la de China. Y es la que ustedes ven aquí en este mapa, que la ruta para poder llevar el petróleo y el gas para Europa y para el resto del mundo es a través de Arabia Saudita, Jordania e Israel. Así vemos que hay una rivalidad entre esas dos rutas. Son intereses que tienen que ver con el control de los recursos energéticos y de las rutas comerciales, tal como lo dice Uri Smith en su libro Daniel y Apocalipsis, como ya lo hemos leído, el control del petróleo y de las rutas comerciales. Y eso lo dijo y lo escribió Uri Smith hace más de 100 años, mis hermanos, prácticamente 150 años atrás, y vemos cómo esto se está cumpliendo hoy día. ¿Qué sigue diciendo acá Uri Smith en su libro Daniel y Apocalipsis? El capítulo 16, ¿verdad? Que estamos analizando acá de Apocalipsis. Pero, ¿por qué se habrían de interesar los reyes del Oriente en esa cuestión que afecta en forma definida al cercano Oriente?
No nos olvidemos que la historia nos dice que 3 veces ya fue invadido el cercano oriente por conquistadores orientales y que esas invasiones dieron ricas recompensas a los invasores. En vista de que todo el oriente está en trance de renacimiento, ¿y cuál es el oriente? El oriente son las naciones de India, la China, Corea del Norte, ¿verdad? Todo lo que está en el oriente, parte de Rusia que también está en el oriente. Y dice que está en renacimiento, decía en esos tiempos ya Uriah Smith. No es ilógico que sus gobiernos también codicien el oro líquido del Valle del Éufrates, o sea, el petróleo. Entonces, mis hermanos, tanto China como la India, como esas potencias orientales, están muy interesadas en el control del petróleo y en el control del gas, o sea, en el control de las energías, porque es con este tipo de fuente energética que se pueden activar las fábricas para poder entonces obtener y elaborar los productos que luego van a ser vendidos al mundo. Sin esta fuente de abastecimiento, China tendría graves problemas. Lo mismo la India, que también es una potencia emergente. Y como dice Uriah Smith, que son estas potencias están en trance de renacimiento, o sea, están renaciendo, se están convirtiendo en potencias mundiales. Y ese es el conflicto que hay entonces en Medio Oriente, porque los Estados Unidos quieren mantener su hegemonía y no quiere perder su posición de primera potencia mundial. Bien, seguimos adelante. Dice acá Uriah Smith, en una entrevista concedida por el general británico Sir Ian Hamilton a Kimberly Smith, corresponsal de la agencia noticiosa internacional News Service, mientras el general Hamilton hablaba de la amenaza que para la civilización occidental y europea representa la penetración asiática, o sea, los chinos, ¿verdad?, los hindúes, etcétera, predijo que el lugar donde Europa intente detener la penetración asiática llegará a ser el último campo de batalla de todo tiempo y señalará el fin de la civilización. Dijo además, he estudiado cuidadosamente el mapa y el lugar más propicio para que Europa haga frente y rechace al Asia. Se llama Megiddo o en algunos mapas Armagedón. Y nosotros pudiéramos añadir aquí también ahora a los Estados Unidos. Y esto lo menciona el pionero adventista A.T. Jones y también Haskell, donde indica claramente a los Estados Unidos que se va a involucrar en este conflicto, y es lo que estamos viendo hoy día, mis hermanos. No solamente los europeos, sino los Estados Unidos están liderizando esta situación por el control de los recursos energéticos del Medio Oriente y las rutas comerciales. Y dice que en el momento que Europa intente detener la penetración asiática, llegará a ser el último campo de batalla de todo el tiempo y señalará el fin de la civilización. O sea, estamos entrando precisamente en ese tiempo donde se pretende detener a los asiáticos por el control de estos recursos naturales energéticos. Se pretende detener a China, se pretende detener a Rusia, se pretende detener a la India, se pretende detener a Irán y a todas estas potencias que están unidas por el control de estos recursos energéticos y las rutas comerciales, en este caso la ruta de la seda, que está propuesta por China, y dice que en el momento que se intente detener esto, dice que será el último campo de batalla. O sea, mis hermanos, lo que está pasando hoy día es el preludio de lo que será la última batalla final, la batalla de Armagedón. Por último, Daniel y Apocalipsis Uriah Smith nos sigue contando acá, ¿verdad? Nos sigue esclareciendo y exponiendo el mensaje del libro de Apocalipsis con referencia a esta sexta plaga. Dice así: de lo que dicen estos escritores, parecería desprenderse que si ejércitos poderosos como los que podrían movilizar los reyes de la tierra y de todo el mundo se hubiesen de reunir en alguna parte situada entre el antiguo valle de Megiddo, ¿verdad?, allá en Israel, y las vastas expansiones del valle del Éufrates y del Asia Menor. O sea, el Asia Menor era un término para designar al Medio Oriente, ¿no?, en esos días. Para pelear la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, se cumplirá ciertamente la profecía en lo que se refiere al territorio designado por el término
Armagedón. Mis hermanos y mis amigos, que Dios nos guarde a todos. Nos encontramos en tiempos peligrosos. El resultado de todo este conflicto, mis hermanos, será un caos mundial. No habrá paz. Esa junta de paz de Donald Trump no dará resultado, porque la palabra de Dios dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción y muerte repentina sobre ellos, dice, y no escaparán, mis hermanos. Lamentablemente y tristemente lo que viene es destrucción y muerte, pero hay una esperanza detrás de todo esto. La esperanza es que ya Cristo viene en las nubes de los cielos, la bendita esperanza donde establecerá un reino donde habrá justicia y paz, no habrá más muerte ni dolor, no habrá más pecado ni maldad, ni ambiciones egoístas humanas, sino que habrá justicia, habrá amor y habrá confraternidad por toda la eternidad, mis hermanos. El Señor viene en las nubes de los cielos a llevar a su pueblo a la nueva Jerusalén, la cual luego descenderá a esta tierra, mis hermanos, donde el Señor establecerá su trono por la eternidad y hará cielo nuevo y tierra nueva donde reina la justicia. Que Dios te guarde y Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.